Ya una vez empezar antes de arrancarme como loco, ¿eh? Bienvenidos todos los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia Verso a Verso con Jesús, y pues todos ustedes bienvenidos. Vamos a lo que venimos, a adorar a nuestro Señor, y ahora Él nos quiere hablar a través de su palabra. Así es que saquen sus Biblias y vamos a seguir estudiando la segunda carta a los Corintios. Y el día de hoy vamos a abarcar un poco, una porción grande, pero sigue la palabra de Dios hablándonos del mismo tema que estábamos viendo la semana pasada. Si recuerdan, estuvo el Señor hablándonos sobre el dar, ¿verdad? Hoy va a seguir con ese mismo tema, pero ahora vamos a ponerle un enfoque diferente. Así es que, segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Pero retomando un poco la narrativa de la semana pasada, recuerdan que nos estaba hablando el Señor de no solamente la importancia de la generosidad con nuestras ofrendas a la iglesia, con nuestras ofrendas a los necesitados, ver la necesidad de alguien y ser esas personas, ser esos canales que el Señor usa para hacer de bendición a otros. ¿Sí está bien apagado? Pero tenemos que tener un corazón correcto. Recuerdan que dice la palabra de Dios que Él ama al que da con alegría. No aquel que da por necesidad, ni por tristeza, ni siquiera por obligación. Es que tengo que dar, no. Sino aquel que da con alegría. Porque lo más importante es nuestro corazón delante del Señor. Recuerden que hablamos de que no se trata de la cantidad, aunque cuando vemos la cantidad con la cual ofrendamos al Señor, eso solamente muestra qué tan generoso ha sido el Señor con nosotros. Porque acuérdense que dice la palabra, da conforme haya sido bendecido por el Señor. Cuando nosotros somos, tacaños o mezquinos con nuestra ofrenda al Señor, estamos solamente diciendo, Señor, pues tú no me has bendecido lo suficiente para darte. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y hablamos un poco de que lo que es el diezmo, nuestra ofrenda, no es un mandamiento, por así decirlo, que está en la ley, porque acuérdense que nosotros ya somos libres de la ley. El Señor vino a cumplir la ley para que fuéramos libres de eso, pero tenemos un estándar aún más alto. Acuérdense que esa obra que está haciendo el Señor, dice Filipenses 1:6, que Él está haciendo una obra en nosotros y la va a llevar a la perfección hasta el día de Jesucristo. Acuérdense que esa obra, ¿cuál es esa obra? ¿Cuál es esa obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros? Formar a Jesucristo. Formar a Jesucristo en cada uno de nosotros. Esa es la obra que el Señor está haciendo en cada uno. Por eso, cuando nos llaman cristianos, ¿qué creen que significa la palabra cristianos? Cristos chiquitos, ¿verdad? Está formando el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahora, sabiendo eso, ¿cuánto nos falta? Nos falta mucho, ¿verdad? Esa obra que dice el Señor, y gracias, gloria a Dios que dice Él, hey, no te preocupes, yo la voy a llevar a la perfección hasta el día de Jesucristo. El día que el Señor estemos listos ya sea para partir con Él, muriendo o en el rapto, dice la palabra de Dios que vamos ya a estar listos entonces. Pero mientras, vamos a seguir siendo formados, van a seguir los pincelazos en nosotros, y a veces duele, pero gloria a Dios que está formando ese carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así es que seguimos con eso. El mensaje de hoy se llama la integridad y la regla en el dar. La integridad y la regla en el dar. Porque aquí, como dije la semana pasada, este tema que a veces se toma un poco, se torna un poco difícil por el mal uso de este don que el Señor nos da. Lamentablemente empieza a ser un tema muy, muy controversial, pero gloria a Dios por la palabra de Dios que no solamente nos dice cómo hacerlo, hermanos, pero nos dice qué reglas tomar o qué medidas tomar para evitar caer en eso. Y me encanta cómo Pablo habla de eso, hermanos, y aún si han estado con nosotros desde la primera carta a los Corintios, Pablo una vez más menciona ciertos pasos, ciertas trampas, por así decirlo, que él mismo se pone para no caer en pecado. Y vamos a ver todo eso. Entonces, abran su Biblia, o ya la tienen ahí,
vamos a estar leyendo solamente en el capítulo 9, versículos 5 al 7. Pero vamos a estar estudiando todo el capítulo 9 y los versículos que nos restan del capítulo 8. Así es que pónganse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Y hermanos, recuerden siempre que nuestro Dios es un Dios de orden. Y hasta en las cosas donde podamos pensar que podemos hacerlo a mi manera, ay no, ¿qué caso tiene? Que no es un big deal, como se dice, ¿verdad? No es mucho, no tiene mucha importancia. Aún en esas cosas el Señor quiere que hagamos las cosas como Él nos dice. ¿Para qué? Para que no caigamos en error, para evitar caer en error. Nuestro Dios es un Dios de orden, y vamos a ver que hasta en los detalles Él quiere que tengamos ese orden. Así es que leemos la palabra de Dios, hermanos. Recuerden, yo uso la Reina Valera versión contemporánea, pero usted, la versión que usted tiene ahí, úsela, léala conmigo, y recuerden, cada vez que nosotros abrimos la Biblia, es Dios hablando a nosotros, es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Segunda de Corintios 9:5 dice: por tanto, me pareció necesario rogar a los hermanos que vayan primero a visitarlos y preparen de antemano lo que ustedes ya habían prometido, para que lo tengan listo como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra. Pero recuerden esto: el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe de dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que es el que revela, el que exhorta, el que anima, Señor, y sobre todo el que, Padre, nos muestra a Jesucristo, Señor. Y te damos tantas gracias, Padre, porque ha sido tu misericordia, tu amor que nos ha traído aquí el día de hoy. Y yo te ruego, Señor, que, Padre, esa obra que tú has prometido hacer en cada uno de nosotros, Padre, que tú el día de hoy, Padre, quites o pongas lo que tiene que ser quitado, cambiado, Señor, para que de aquí no salgamos igual, sino que salgamos transformados cada vez más a tu Hijo Jesucristo, al carácter de Él, Señor, al amor, a la misericordia, Señor, y ver a nuestros hermanos, ver a una de las personas como tú las ves, Señor. Te damos gracias, Señor, y yo limpio los aires, toda cosa que quiera quitar la atención, Señor, cualquier cosa que quiera interrumpir este mensaje, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tu palabra haga esa obra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo te ruego por todos los que estamos aquí y aún los que están escuchando en este momento a través de las redes sociales, Padre, que tú hagas eso que tú has mandado a tu Espíritu Santo a hacer, y que tu palabra no regresa vacía. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y el dar, hermanos, es una de las maneras más hermosas de cómo podemos nosotros honrar al Señor. Porque es muy claramente la importancia que el Señor tiene en el dar. Porque cuando nosotros le damos al Señor, también estamos mostrando la importancia que tiene el reino de Dios para nuestras vidas. Muestra claramente dónde está nuestro corazón. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Donde está tu corazón o donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Siempre nuestro dinero, donde está nuestra cartera, va a mostrar muy bien dónde está nuestra importancia. Va a mostrar muy bien dónde está nuestra importancia. Ahora, ¿dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿En mis planes? ¿En lo que yo quiero hacer? O como dice la palabra de Dios, estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él dice, hey, si tú buscas primeramente mi reino, yo voy a suplir todo lo necesario. Yo voy a suplir todo lo necesario. Hermanos, y ahí es donde entra nuestra fe, ahí es donde entra nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo estamos nosotros usando los recursos que Él nos da? Ahora, no es que todas estas cosas que les mencioné, invertir en nuestros planes, invertir en nuestros negocios, si somos gente de negocios, no es que eso está mal en sí mismo. Pero cuando están las prioridades equivocadas, hermanos, es donde entra el peligro de nosotros caer en error.
Dice, primeramente búscame a mí, dice el Señor, ya lo demás yo lo iré proveyendo. Entonces no es que esté mal invertir en estas cosas, no es que esté mal ser buenos, diligentes con el dinero, sino que dice el Señor, busca primeramente mi reino. Ten las prioridades en orden. Y aquí es donde entra el primer punto para todos los que les gusta anotar. Ese es el primer punto que quiero que observemos esta mañana, porque aquí está la llave para no solamente desarrollar su confianza, pero también donde tenemos que tener un paso adelante del enemigo que siempre quiere venir a interrumpir la palabra o el camino, la obra del Señor. Y este es un punto muy importante. ¿Cuál es este punto que el Señor nos da a través de su palabra? La integridad. La integridad no solamente de las personas que están dando, sino de nosotros que estamos administrando eso. Y vamos a verlo. Si no cuidamos este primer punto, hermanos, ya estamos en desventaja y toda la buena obra que el Señor quiere y puede hacer a través de eso puede ser mermada por el enemigo, puede ser mermada por el pecado y puede ser interrumpida aún por nosotros mismos. Entonces vamos a ver, recordamos que Pablo, viendo un poco el contexto, recuerdan que estaba tomando o recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que había llegado mucha hambruna, había mucha necesidad en esa región. Entonces acuérdense que el apóstol Pablo empezó a recoger esta ofrenda en la iglesia de Corintio y en todas las iglesias que él estaba visitando. Pero me encanta, y vayan para Primera de Corintios rápidamente. Como les decía, aún desde Primera de Corintios vemos estos pasos que Pablo tomaba. Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 3. Ahí rápidamente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice, y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Fíjense lo que dice Pablo. Esta ofrenda, hermanos, que Pablo estaba recogiendo, él nunca tocó ese dinero. Nunca tocó ese dinero. ¿Por qué habrá sido? ¿Será que Pablo tenía problemas? Que es que no quiero tocar ese dinero porque me gusta a mí. O sea, yo tengo problema con el dinero. ¿Será que Pablo tenía ese problema y que dijo, no, ¿sabes que por eso no lo quiero tocar? Yo digo que no, hermanos. Pero te puedo asegurar que él mismo decía, yo no puedo confiar en mi corazón. Yo no puedo confiar en de que si yo empiezo a tocar ese dinero, si yo empiezo a ver tanto dinero, voy a caer en eso. Él estaba, hermanos, cuidando su integridad. Y me encanta porque no solamente al hacer eso cuidaba su integridad, pero también estaba cuidando la integridad de las personas que estaban dando. Estaba cuidando la confianza que esas personas estaban poniendo en él para llevar esta ofrenda. Y no es que él la estaba llevando, sino dijo, hey, yo estoy administrando, yo estoy organizando la colecta, por así decirlo, pero yo no voy a tocar ese dinero. Es más, yo no lo voy a llevar. Porque, ¿qué dice ahí? Cuando yo llegue, enviaré a aquellos que ustedes, o sea, que ellos mismos habían designado por carta para que lleven la ofrenda a Jerusalén. Yo no la voy a llevar, yo no voy a tocar ese dinero lo van a recoger las personas que ustedes mismos escogieron. Fíjense la integridad de Pablo, hermanos, porque aún la palabra de Dios dice que, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Y qué fue el consejo que mismo Pablo le dijo a Timoteo, a este pastor joven? Dice ahí en Timoteo, dice, en el cual algunos por codiciarlo, o sea el dinero, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pablo no estaba hablando solamente por hablar, sino él había visto cómo el amor al dinero, y hermanos, aún nosotros mismos lo podemos ver hoy en día. Lamentablemente tanta gente de Dios que ha caído en esto, que ha caído en el amor al dinero. Hermanos, y es muy triste. ¿Por qué? Porque no es que solamente esa persona es difamada, sino lamentablemente es blasfema en el nombre del Señor por nuestra culpa, por nuestra mala conducta ante esto. Y ahí están las personas hablando, no, por estos son unos rateros y
y como si no hubiera en otros lados, ¿verdad? Pero lamentablemente, como dice la palabra de Dios, somos libros abiertos. Las personas están viendo nuestra actitud, están viendo siempre cómo nosotros nos comportamos. Entonces, de esta manera no solamente se protege a sí mismo, pero también protege la confianza de las personas. Vamos a mandar a alguien que ustedes mismos escogieron. Y vamos a ver cómo Pablo lo sigue haciendo. Vamos ahí, ahora sí, a 2 de Corintios, y en el versículo 16, fíjense lo que dice. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por ustedes. O sea, Tito tiene el mismo sentir que yo tengo, dice Pablo. A mí me consta que Tito les importa así como yo me importan a ustedes. Dice, pues a decir verdad, aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para verlos por su propia voluntad. Junto con él, fíjense lo que dice aquí en el 18, junto con Tito enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogian por su trabajo en el evangelio. O sea, enviamos a alguien que ustedes conocen, enviamos a alguien que ustedes son testigos del testimonio de esta persona. O sea, enviamos a alguien en que ustedes confían. Fíjense lo que dice el 19. Y no solo en esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros. O sea, nosotros lo estamos administrando, pero ellos lo iban a llevar para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Hermanos, la seriedad con la que Pablo maneja este asunto muestra cómo tenemos que tener orden, aún en estos pequeños detalles. Cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio, nosotros mismos cuidar. Como dice la palabra de Dios, si tú crees que estás firme, cuidado de no caer. Tenemos que cuidarnos, hermanos. No podemos poner la confianza en nosotros mismos. Tenemos que seguir los pasos que el Señor nos da. Fíjense cómo el Señor nos dice, mira, haz esto de esta manera. Y Pablo, como les digo, estoy seguro que él no tenía problemas de que, me gusta el dinero. No, yo estoy seguro que no, pero él decía, ¿sabes qué? No voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacer las cosas a la manera como el Señor me lo dicta. Fíjense lo que dice Proverbios 3:3, y vayan para allá. Quiero que subrayen este pasaje ahí. Proverbios 3:3. Antiguo Testamento. Proverbios 3:3 y el 4 dice, no te apartes de la misericordia y la verdad. No te apartes de la verdad, hermanos. No se aparten de lo que el Señor nos dice. Por más mínimo que el detalle sea, no nos apartemos de ahí. Dice, átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y fíjense lo que dice el 4. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Así vas a contar con el favor de Dios y una buena opinión ante los hombres. Vamos a tener un buen testimonio. Vamos a crear esa confianza ante las personas que están poniendo ese donativo, ante las personas que están poniendo su confianza en ti. Hermanos, porque una vez volvemos a lo mismo. Cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros le fallamos a las personas, lamentablemente nos llevamos, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, al Señor entre las patas. Nos llevamos el testimonio del Señor por nuestra culpa. Sigue diciendo allá en el 20. Dice así. Fíjense lo que dice Pablo aquí en el 20. Así evitamos que nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos. Pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Procuramos hacerlo todo con honradez, no solamente ante el Señor, sino con los hombres, hermanos. Y esa es nuestra oración siempre, que el Señor levante hombres y mujeres
con este corazón, con estos requisitos que aún Pablo mismo le dice una vez más a Timoteo. Hey, Timoteo, toda la gente que tú vayas a poner de liderazgo, todas las personas que tú vayas a poner como pastores, que sean hombres honestos, que no sean amadores de ganancias deshonestas y que no sean ávaros. Que no sean ávaros. Esos son los requisitos que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, busca personas. Y hermanos, esas son las personas que nosotros oramos siempre aquí. Señor, levanta a esos hombres, esas mujeres que están limpios de corazón delante de ti. Hermanos, porque el Señor es de las personas que Él busca. Esas son las personas que Él está buscando, de buena reputación, de buen testimonio. Sigue diciendo en el 22, con aquellos enviamos también a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. O sea, son personas que han dado buen testimonio, no solamente siendo honestos en ese sentido, sino en otras cosas, y muchas veces, dice, ahora muestra más diligencia por la gran confianza que tienen ustedes ante él. El 23 dice, en cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y son una honra para Cristo. Por lo tanto, ante las iglesias demuestran a estos hermanos su amor por ellos y que nosotros sentimos orgullosos de ustedes. Ahora vamos al capítulo 9, y aquí nos va a dar 2 puntos más de los cuales tenemos que tener mucho cuidado en cumplir. Dice el capítulo 9, ahora este es otro punto, hermanos, que nosotros tenemos que ser ejemplo cuando nosotros damos. Fíjense lo que dice el 9:1. Dice, en cuanto a la ayuda para los santos, no es necesario que yo les escriba, pues conozco la buena predisposición de ustedes, de la cual han hablado con orgullo entre los de Macedonia. Pues les he dicho que los de acá ya han estado preparados desde el año pasado, y fíjense lo que dice ya al final, y el entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría. El entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría. O sea, el ejemplo, la razón por qué estas iglesias quieren dar Corintios es porque ellos han visto su ejemplo. Recuérdense que los corintios estaban bien dispuestos, aunque todavía no habían dado la ofrenda, pero ellos habían dicho, sí lo vamos a ser generosos. Y eso, hermanos, estimuló a las otras iglesias. Mira, los corintios están dando, yo también quiero mostrar ese amor, yo también quiero ser parte de eso. Y fíjense lo que dice Hebreos 10:24, ahí apúntenlo, dice, tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Hermanos, seamos ejemplos de las personas. No solamente digamos, sino que cuando lo hagamos, eso estimule a los demás para que también empiecen a hacer esa rema en el corazón de todos. Seamos buenos ejemplos. Y es un buen punto que tenemos que tener. No solamente nos quedemos en buenas intenciones, sino contagiar a los demás con nuestra generosidad. Contagiar a los demás con nuestra generosidad. Dice el 3, regresamos a 2 de Corintios. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro orgullo por ustedes no sea en vano, y para que ustedes estén preparados como ya lo había dicho. No sea que si algunos macedonios vienen conmigo y los encuentran desprevenidos, tengamos que avergonzarlos de la confianza que depositamos en ustedes y ustedes mismos queden avergonzados. O sea, Pablo estaba presumiendo, ¿verdad? Dice, hey Corintios, yo he presumido de qué tan generosos son ustedes, y si llegamos a venir aquí y no tienen preparada esa ofrenda, que ya habíamos hablado de eso desde hace mucho, van a quedar avergonzados, Corintios. Pónganse al tiro. Pero aún me encanta la integridad con la que Pablo sigue haciendo la obra del Señor y cuida la integridad, como lo digo, no solamente de él, sino de las personas. Fíjense lo que dice el 5. Por tanto, me pareció necesario rogar a los hermanos que vayan primero a visitarlos y preparen de antemano
tomen la decisión antes de que yo llegue. Lo que ustedes ya habían prometido, para que lo que tengan listo como un donativo generoso, para que lo que tengan listo sea como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra. ¿Por qué está diciendo Pablo eso, hermanos? Dice Pablo, hey, quiero que ustedes preparen esto antes de que yo llegue. ¿Por qué? Porque no quiero que se sientan ustedes obligados. Ya llegó Pablo, vamos a mostrarle cómo. Dice Pablo, hey, es que no lo están haciendo para mí. No quiero que ustedes digan, es que ya llegó el jefe, ponte a trabajar. No, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando aunque no esté el jefe. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo no quiero llegar y que por mi presencia se sientan obligados a ser generosos o se sientan obligados a dar. Dice Pablo, no, preparen esa ofrenda antes, para que cuando yo llegue no sea una obligación, no se sientan ustedes apretados por eso. Y me encanta eso, hermanos, porque precisamente ese es un arma o una estrategia que usan los lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque empiezan a querer despelonar las ovejas, eludiendo a los sentimientos. Porque siempre estas personas, y te vas a dar cuenta, porque llegan estas personas, ¿quién necesita un milagro del Señor? ¿Quién está ahorita en necesidad? Hermanos, si yo les pregunto eso ahorita, ¿quién va a levantar la mano? Todos estamos necesitados, todos necesitamos un milagro del Señor, todos necesitamos salud, necesitamos para pagar esto, todos estamos siempre en necesidad. Y no es de que el Señor nos tenga necesidad, sino siempre hay necesidad, hermanos. ¿Quién de nosotros podemos decir, ya tengo lo suficiente, no me falta nada? No, siempre necesitamos esto, el otro, siempre hay necesidad. Entonces, cuando estos lobos vestidos de ovejas llegan y empiezan a aludir a esos sentimientos, empiezan a aludir a esas necesidades que todos tenemos, es muy fácil caer en su trampa. De decir, hermanos, miren, el Señor está aquí listo hagan un pacto, vengan y traigan $1,000. Y ahí van las personas necesitadas a poner ese dinero. Hermanos, por eso Pablo dice, hey, no, cuando yo esté ahí no quiero que llegar y que ustedes den porque se sienten obligados, porque sienten la necesidad. Dicen, no, hagan ese pacto con el Señor antes de que yo llegue. Tenemos que, fíjense cómo el Señor, Pablo y el Señor en realidad cuida a esas personas. Cuidado, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. No dar esa ofrenda al Señor, no dar esa ofrenda basado en sentimientos, sino basado en una decisión que tú has hecho previamente con el Señor. Tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí hay algo donde el apóstol insiste, y es en la generosidad. Porque dice aquí, preparen de antemano lo que ya habían prometido para que lo tengan listo como un donativo generoso. Fíjense, generoso. ¿Por qué Pablo insiste en esto de la generosidad? ¿Por qué insiste en que sean generosos? Vamos a ver el versículo 6. Y esta regla, lamentablemente muchas de nosotros la llegamos a ignorar. Y es algo tan lógico, hermanos, pero como que la perdemos de vista. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Y me encanta cómo Pablo usa esta ilustración, que se podría decir tipo que agrícola. Yo nunca he sido gente de campo, pero es algo muy lógico, hermanos. Todos nosotros, aunque no hayamos crecido en un lugar de siembra, sabemos que cuando tú pones esa semilla en la tierra, por así decirlo, la pierdes, ¿verdad? O sea, tú la pones en la tierra, la escondes, ya no la ves y por así decirlo la pierdes, ¿verdad? Pero tú, ¿qué estás esperando? Cuando tú pones esa semilla en la tierra, tú esperas por fe, ¿verdad? Por fe esperas que esa semilla, si fue una semilla de ¿qué te gusta? De naranja, te dé un árbol de naranja, ¿verdad? Eso tú esperas por fe, eso. Pierdes esa semilla, tú la das, dices, ok, Señor, ahí está, tierra, dame ahora esa semilla. O ese árbol. Lo mismo es, hermanos. Y aquí es algo bien lógico. Dice, hey,
Si tú no das esa semilla, ¿cómo va a haber fruto? ¿Cómo va a haber ese árbol si tú mismo no estás sembrando? Ahora, cualquier agricultor o cualquier persona en realidad, si dices tú, ok, tengo un sembradío, ¿qué les gusta? De elote, no sé, de trigo. Si el Señor te da una cosecha grande, si tú quieres una cosecha más grande para la próxima temporada, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sembrar poco o sembrar más o sembrar menos? Sembrar más, es muy lógico. Si tú quieres más, vas a sembrar más, vas a dar más de lo que te ha dado el Señor, y así sucesivamente. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Hey, vamos a utilizar la lógica. Si siembras poco, ¿qué vas a cosechar? Poco. Si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Vayan para Proverbios una vez más. Me encanta porque estos son consejos bien proverbiales. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Y hermanos, es una regla que no solamente habla de lo material, sino vamos a ver que también lo espiritual es cosechado, que también lo espiritual puede ser sembrado y sucesivamente cosecharse. Proverbios capítulo 11, versículo 24, y leemos el 25 también, dice: a quienes reparten, más se le da. Los tacaños acaban en la pobreza. El quien reparte, más se le da, pero los tacaños acaban pobres. Y el 25 dice: el que es más magnánimo, dice aquí mi versión, prospera. El que sacia a otros será saciado. Fíjense cómo a veces, hermanos, las cosas del Señor son muy diferentes a como uno las piensa, ¿verdad? Ay, Señor, ya me diste, ahora para estar bien seguros voy a guardar, voy a acaparar para mí. Dice el Señor, no hagas eso, no hagas eso. Sea un canal de bendición, sea un canal que dice aquí: quienes reparten, más se le da. Los tacaños acaban en la pobreza. Y dices tú, no, ¿cómo? O sea, es que si yo guardo no voy a hacerme pobre. Dice el Señor, no, porque ¿sabes qué? Cuando tú das, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces yo reprenderé al devorador. Yo voy a... ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos acaparar, ¿qué fue la ilustración que usamos o que el Señor usó la semana pasada con el maná? Dice, hey, si tú agarras más maná de lo que necesitas, se va a podrir. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Si tú quieres acaparar para pensar que así no te va a faltar, así como tú lo estás echando a tu bolsa, dice la palabra de Dios, tus bolsas tienen hoyo y así van a seguir sucesivamente. Tú le echas y ¿dónde está? Pues no está. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar el devorador y ¡fuu!, te lo quita. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, tú piensas que cuando tú guardas, lo estás guardando para ti. Dice, no, lo estás guardando para tu perdición. Lo estás guardando para que se eche a perder. ¿Quieres conocer una persona amargada? Sin que nada lo satisfaga e incompleto. Vas a conocer una persona mezquina y egoísta. Las personas que acaparan para sí mismos, hermanos, y les puedo dar yo ejemplos vívidos que yo mismo he visto de personas que tienen mucho dinero. Son personas egoístas, hermanos, que no son felices. Y ese es el engaño número uno de Satanás, y innumerablemente veces hemos visto cómo gente que tiene mucho dinero termina quitándose la vida, termina diciendo soy infeliz, no sé qué hacer con tanto dinero. O sea, hermanos, y pensamos, sobre todo nuestros jóvenes piensan, no, es que yo voy a ser diferente, yo voy a juntar todo ese dinero, yo no voy a cometer el mismo error. Créanme, el mismo camino vas a llegar si tú piensas que el tener el dinero es la felicidad. Esa no es la felicidad. ¿Quieres ver una persona feliz? Es una persona dadivosa. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Es mejor dar que recibir. Ahora, yo sé que ese versículo hasta los incrédulos se lo saben, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando dice es mejor dar, la palabra mejor, hermano, no está hablando de es mejor que otra cosa. La palabra de Dios dice ahí que es más feliz.
más feliz y dichoso. Bienaventurado es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir, es más feliz. ¿Por qué? Porque entonces está haciendo, esa agua está fluyendo, eres un canal, eres un río de bendición. Regresamos a 2 Corintios, vamos a ver lo que dice el 7. Dice, porque cada uno debe de dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe de dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Quieres saber cuál es la mejor inversión? Invierte en el reino de Dios. Dice el 8, porque fíjense la inversión, cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, fíjense lo que el Señor nos da. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Fíjense la inversión es, hermanos. Y muchas veces ignoramos, y esto yo también tengo que ser honesto, había ignorado un poco qué tanto Jesucristo habló de dinero. A veces decimos que si vemos todo lo que habló Jesucristo en los evangelios, ignoramos qué tanto habló Él de dinero. Qué tanto habló Él sobre el dar. Dice ahí en Juan 10:10, apúntenlo, que dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y todas estas actividades, hermanos, el robar, el matar, el destruir, trae a ti dolor, amargura, tristeza. Cuando tú robas, créame, vas a vivir con un espíritu que siempre te va a estar correteando. Siempre no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque sabes tú que hiciste algo malo, sabes tú que robaste. Si mataste, no vas a tener paz. Tienes una carga cuando tú tienes todo eso. Pero ¿qué le sigue a ese versículo? Dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero dice Jesucristo, pero yo vine ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia, hermanos, está hablando de felicidad. Todo mundo quiere ser feliz. Todo mundo buscamos la felicidad. Dice el Señor, hey, mira, yo vine a darte esa felicidad. ¿Cómo el Señor nos va a dar esa felicidad? Cuando nosotros somos esos canales de bendición. Cuando nosotros venimos a servir. Dijo el Señor mismo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Hermanos, cuando nosotros somos esos siervos del Señor, esa vida abundante de la cual está hablando, esa vida tan feliz, es la que el Señor nos promete. No está hablando de cosas materiales, hermanos, porque créanme, y una vez más lo digo, no se trata de cuánto tienes, sino qué estás haciendo con eso que el Señor te dio. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos estas iglesias rogándole a Pablo? Pablo, permítenos por favor ser partícipes. ¿Y qué dijo Pablo? Ellos estaban en extrema pobreza. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dijo, estas iglesias no solamente que estaban que estaban batallando, pobres, no, dice en extrema pobreza. Y aún así ellos querían dar. Dice Pablo, por favor te rogamos que nos permita ser partícipes. ¿Por qué? Porque ahí está la felicidad, ahí está la vida abundante de la cual el Señor nos está prometiendo. ¿Cuál es la mejor inversión? La que puedes perder, la que está sujeta a cosas inconstantes como la bolsa de valores, la economía. ¿Será esa una buena inversión? ¿O la mejor inversión? ¿O la inversión donde no puedes perder nada, donde no te pueden robar y que no está sujeta a cosas que cambian? Es bien lógico, ¿va? ¿Cuál es la mejor inversión? Donde no puedes perder, donde solamente hay ganancia. Cualquier persona, ya sea inversionista o no, puede decir, ok, pues sí, obviamente es lógico. Hermanos, pues si es así de lógico, ¿por qué no invertimos en el reino de Dios? ¿Por qué no somos generosos para con las personas? No solamente estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general, con las personas en general. Créanme, esa es una de las cosas donde el Señor ha trabajado conmigo muy fuerte, pero la palabra de Dios no miente. Vayan para Mateo 6, por favor.
o yo se los leo, nomás apúntenlo ahí, Mateo 6, 19 y 20 dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y en donde los ladrones minan y hurtan. ¿Cuál es la mejor inversión? Dice, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Ahí está la mejor inversión. Haz tesoros en el cielo, ahí no va a haber pérdidas, ahí no está la bolsa de valores que dice, estaba leyendo las noticias que ahora el presidente está en el hospital, pero dice que lo primero que pregunta, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la bolsa de valores? ¿Por qué? Porque la bolsa de valores un día puede estar aquí arriba y de repente, oye, que cayó la bolsa de valores hasta el fondo. En un día, en cuestión de horas, se puede perder tanto dinero y uno se pregunta, ¿cómo? Yo no soy economista y tampoco entiendo eso, pero sí sucede. De que un día está aquí y al día siguiente personas pierden todo. ¿Será esa la mejor inversión? ¿O cuál es la mejor inversión? Dice, haz tesoros en los cielos. Versículo 9. Regresamos. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Ahora este es un salmo que está aquí aludiendo a Pablo. Salmo 112, perdón. Y todo ese salmo, hermanos, apúntenlo, quiero que lo lean en su casa, va a ser su tarea. Salmo 112. Todo ese salmo está hablando precisamente de eso. Se lo leo de una vez. No se lo iba a leer, pero sí, vamos a leerlo. Dice, Salmo 112, versículo 1. Vaya para allá conmigo. Son solamente 10 versículos. Pero es aquí, hermanos, donde tenemos que anclarnos a las promesas del Señor. Salmo 112, versículo 1 dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Dice, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Fíjense lo que dice el 3. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas. ¿Quién no quiere eso para su casa? Que rebose de bienestar, de riquezas. Y su justicia permanecerá para siempre. ¿Por qué su justicia permanece para siempre? Porque está haciendo tesoros en los cielos. Aquí en la tierra no hay nada que va a ser para siempre, solamente en los cielos. Por eso es aquí que su justicia permanecerá para siempre. Dice el 4, para los justos la luz brilla en las tinieblas, Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso, todos sus negocios los maneja con justicia, la justicia de Dios. Y por eso nunca tendrá tropiezos, nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Hermanos, ¿qué testimonio vamos a dejar en la tierra? ¿Qué testimonio estamos dejando aquí en la tierra? Dice, el hombre justo siempre será recordado. El 7, vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, vivirá sin temor a las malas noticias. Sin temor a que diga, amén. Y fíjense, y lo podemos ver, hermanos, como lo digo una vez más, esas personas que acaparan para ellos no tienen paz. A pesar de que tienen todo el dinero, no tienen paz. Viven siempre temiendo a las malas noticias. ¿Por qué? Porque están poniendo toda su confianza en algo que pueden perder. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que podemos perder, hermanos, nunca va a haber paz. Nunca. Dice el 8, su corazón está tranquilo, o sea, las personas que confían en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, el cual siempre es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no cambia, no hay en él sombra de variación. Cuando nosotros confiamos en ese Dios, su corazón está tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Dice el 9, el justo comparte con los pobres lo que tiene, su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar su poder. Y el 10, el malvado lo ve y se enoja, rechinando los dientes, se irá consumiendo
pero sus malos deseos no prosperarán. Hermanos, esas son las promesas que el Señor nos da. Es donde nosotros tenemos que anclar nuestra confianza, es donde nosotros tenemos que tener totalmente nuestra fe en lo que el Señor nos está diciendo. Versículo 10, regresamos a 2 de Corintios. Dice, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Y fíjense lo que dice, no solamente serán un canal de bendición material, sino también lo espiritual. Sigue en el 11, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, o sea, no solamente lo material, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Fíjense en la cosecha espiritual, hermanos. ¿Quién necesita oración? ¿Quién de aquí necesita oración? ¿O quién le gustaría que mucha gente esté orando por ustedes? ¿Qué oración quieren que se presente ante el Señor sobre ustedes? Señor, te doy gracias por este hermano que mira a través de él. Él ha sido generoso, Señor, gracias por su vida, bendice a su familia. O quieren la oración, Señor, mira, te lo llevas o te lo mando, Señor, porque está haciendo. ¿Qué oración quieren que esté sobre ustedes ante el Señor? ¿Dando gracias o diciendo, Señor, por favor, llévatelo, por favor? ¿Verdad? ¿Cuál? La otra, ¿verdad? Señor, gracias por su vida. Esa es la oración, hermanos, que nosotros queremos que esté ante el Señor. ¿Se imaginan cuando el Señor habló de Job? ¿Qué fue lo que dijo de Job? Un hombre recto. ¿Por qué creen eso, hermanos? ¿Ustedes creen que Job era, dice la palabra de Dios, que era un hombre tan rico? ¿Ustedes creen que ese hombre era un hombre tacaño? No, les aseguro que no. Era un hombre dadivoso. Las oraciones de agradecimiento a Dios por Job eran muchas, hermanos. No eran las de, Señor, este hombre, mira. No, les aseguro que no. Y dice el versículo 15, demos gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa la palabra inefable? Que no falla. No falla. No puede fallar. Ese don que el Señor nos ha dado de ser generosos no falla. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar no solamente lo material, sino también lo espiritual. Pónganse de pie, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios que intenta callar todo ese ruido que está afuera, los malos testimonios que aún nosotros mismos damos. Pero dice la palabra de Dios, hey, confía en mí. Confía en mí. ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado el Señor, hermanos? Es la semana pasada y esta semana, sobre todo en esto. ¿A cuánto nos ha prosperado el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos honrado al Señor con esa prosperidad, hermanos? Si estás aquí como yo, que viene de otro país, donde siempre venimos buscando una mejor oportunidad, y gloria a Dios que nos da esa oportunidad, hermanos. Cuando hablamos con familia que está en nuestros países de origen, nos damos cuenta que aquí estamos en un país muy próspero. Un país muy próspero. ¿Quién nos ha dado esa prosperidad? Yo, porque yo trabajo, mira, yo me esfuerzo. ¿Oh sí? ¿Quién te da esas fuerzas? ¿Quién te da la vida? El Señor, hermanos. El Señor nos ha dado esa prosperidad. Ahora, ¿estamos nosotros siendo recíprocos con esa prosperidad? ¿Estamos dándole al Señor conforme a Él nos ha prosperado? Dice la palabra, dale al Señor, sé generoso conforme Él te ha dado. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto nos ha dado el Señor?
Acabamos de leer que somos enriquecidos para que seamos nosotros llenos de generosidad. No para que acaparemos, sino para que seamos esas personas generosas. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres tener contentamiento? ¿Quieres ser feliz? Dale al Señor. Invierte en su reino. Da al necesitado. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos promete cuando somos esos canales? Cuando somos generosos. Que Él va a suplir toda necesidad en toda circunstancia. En toda circunstancia, hermanos. Sea de salud, sea material, sea cual sea, toda circunstancia, dice el Señor, que si tú eres generoso, yo voy a suplir todo lo que tú necesitas. Qué hermoso, hermanos. Créanme, hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que el dinero no puede comprar, hermanos. Sobre todo en estos tiempos. Te aseguro que hay mucha gente que lamentablemente ha perdido su vida y que han de haber dicho, yo quisiera, ¿cuánto yo daría por mi salud? La salud no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Y dice el Señor, si tú eres generoso, yo te voy a suplir todo lo que necesitas en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Y quién ha sido el mejor ejemplo, hermanos, en el dar? Sino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba estudiando, hermanos, esta palabra, el Señor me enseñó algo que no había puesto atención. Allí en Juan 19, yo se los leo. Se los voy a leer toda la porción porque quiero que veamos lo que el Señor dio por ti y por mí. Porque dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Y ahora, no solamente lo vimos en la cruz del Calvario que dio su vida, pero hay otra cosa que yo había pasado por encima. Fíjense lo que dice Juan y se los leo yo. Dice Juan 19, 17, 19 en adelante. Dice, y por ellos, esta es la oración de Jesucristo por ti y por mí. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, o sea, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos unos. El Señor le dio toda la gloria a Jesús y dijo, yo he dado eso, yo les he dado toda esa gloria. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual tú me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Y fíjense lo que dice el 26. Yo les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor perfecto del Padre que le dio a Jesucristo, Jesucristo nos lo dio a nosotros, hermanos. Ese amor perfecto, dijo Jesús, yo quiero compartir ese amor perfecto, Señor, que tú me has dado, yo quiero compartirlo con ellos. El amor del Padre perfecto, hermanos, es lo que el Señor nos ha dado a compartir. Siendo Él rico, lleno de amor perfecto del Padre, se hizo pobre. ¿Cuándo se hizo pobre? Cuando en la cruz del Calvario Él clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí el amor del Padre dejó a Jesucristo. Por eso dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se despojó, se hizo pobre para que tú y yo recibiéramos ese amor perfecto del Padre.
¿Por qué tengo que ser generoso? Porque el Señor me ha dado el mejor ejemplo, dando lo más rico, lo más perfecto que Él tenía, nos lo dio a nosotros. Y no es casualidad, hermanos, que hemos estado hablando de esto en estos tiempos, que son tiempos difíciles, son tiempos donde uno quiere guardar, acaparar, porque son tiempos difíciles, son tiempos bien inseguros. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos dónde va a estar la economía, no sabemos nada de eso. Y no es casualidad que el Señor esté hablando de esto. ¿Por qué? Porque es en estos momentos donde el Señor quiere que seamos generosos. Es el momento donde el Señor quiere que confiemos en Él. Y no es que estoy hablando de ser malos administradores. El Señor nos manda a ser buenos administradores, proveer para nuestro hogar, siempre. Pero hermanos, ¿cómo estamos siendo nuestras ofrendas al Señor? ¿Cómo estamos siendo nuestra generosidad para los pobres? ¿Cómo estamos siendo en nuestra generosidad para los que necesitan? ¿Cómo estamos ahí? ¿O estamos guardando para mí y para mí? Hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. Si has estado siendo mezquino con las ofrendas al Señor, con la ofrenda a los necesitados, hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. No pongas tu confianza en el dinero, no pongas tu confianza en cosas materiales, pon tu confianza en el Señor y cree las promesas que Él dijo. Si tú eres generoso, mira, yo voy a suplir toda la necesidad que tú tienes en todas circunstancias. Toda circunstancia. Pónganse a cuentas con el Señor, porque ahora quiero hacer un llamado para aquellas personas que están tratando de acaparar, no lo material, sino que están tratando de guardar su vida. Aquellas personas que rehúsan darle su vida al Señor. Porque dice la palabra de Dios que aquel que quiera guardar su vida, la va a perder. Pero todo aquel que la pierde, que la da al Señor, la va a guardar para vida, no solamente una vida aquí, sino una vida eterna. Una vida eterna. Aquellas personas que se rehúsan a darle su vida al Señor y piensan que es que en esa iglesia, o es que el Señor me quiere poner un montón de reglas, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Hermanos, créanme, el Señor no quiere ponerte un montón de reglas, no es que quiere tenerte amarrado, sino que quiere hacerte libre. Quiere hacerte libre, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo aquel que obedece al pecado, esclavo es del pecado. Uno piensa, es que yo hago lo que yo quiero. No, tú haces lo que el pecado te dice que hagas. No eres libre. Dice la palabra de Dios que si el Hijo de Dios te liberta, entonces eres libre. No hay libertad fuera de Jesús. Eres esclavo del pecado y créeme que ese camino te va a llevar a la perdición. Es ancho el camino que lleva a la perdición y angosto aquel que lleva a la luz. Dice que si el Hijo de Dios te liberta, entonces eres verdaderamente libre. Entonces puedes decir que no al pecado. Entonces puedes decir sí a la voluntad de Dios. El que quiera guardar su vida la perderá. El que quiere guardar su estilo de vida en pecado va a perderse. Muchas personas dicen, no, yo no estoy listo, déjame vivir mi vida ya cuando esté anciano, que ya le haya dado el vuelo a la hilacha, entonces sí, ya me entrego al Señor. Cuidado con ese pensamiento, cuidado, porque ¿quién te va a decir? Una, que vas a tener tiempo de arrepentirte. Dos, ¿quién te va a decir que cuando llegues a esa edad anciana, tu corazón va a estar más duro que una piedra? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que cuando llegues a una edad tú vas a querer entregarte al Señor? Muchas veces pensamos que la comodidad que el diablo ofrece, ahí estoy bien libre, sin saber que estás en una celda donde un día se va a cerrar esa puerta.
pero tal vez sea demasiado tarde. Deja que el Señor llene tu vida de gozo, porque no solamente serás feliz aquí, sino vas a ser feliz toda la eternidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere salvarte. Si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy, haz una oración conmigo. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados el día de hoy y te entrego mi vida. Pensé que yo podía guardarla, pensé que yo podía hacer lo que yo quería, pero me doy cuenta que estoy vacío, me doy cuenta que no soy feliz. El día de hoy yo he escuchado tu voz y me doy cuenta que solamente en ti puedo encontrar esa vida plena, solamente en ti puedo encontrar la salvación. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida y mi corazón el día de hoy. Sálvame, límpiame y guárdame para que ya sea que cuando muera o tú vengas, esté contigo toda la eternidad. Gracias te doy por perdonarme y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, Señor, yo ruego por aquellos que tú les has hablado esta mañana, Señor. Padre, yo te doy gracias por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre, sigue formando ese carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego que si tú has revelado tu salvación a alguien el día de hoy, ya sea aquí o a través de las redes sociales, Padre, yo los pongo en tus manos y te ruego, Señor, que tú mantengas esa semilla firme en su corazón y que no venga el enemigo y quiera robar eso que tú has plantado el día de hoy. Padre, hazla germinar y que dé ese fruto para que tu nombre sea exaltado y la gente pueda ver lo que tú eres capaz de hacer cuando alguien se rinde a ti de todo corazón. Te doy gracias, Señor, y los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un aplauso al Señor. Y todos los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Gracias, compartan esta palabra. Recuerden que el Señor quiere hacerlos libres hoy. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida al Señor. Y yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es tu iglesia Verso a Verso con Jesús. Nos vemos la próxima.